Vamos a empezar por algo muy claro. Soy un latinoamericano, soy hondureño residiendo en Puerto Rico y durante décadas pues he vivido la presión aleatoria, circunstancial, casi de víctima colateral conjunto a todas las poblaciones en las cuales he vivido, de las grandes contradicciones del mundo occidental en sus bloques de poder como superpotencia, ¿no? Ese punto debe ser claro para definir cuál es el marco teórico o marco de experiencia vital que he tenido a la hora de abordar el conflicto europeo, de esa norte global, como se le llama, ¿no? Significa que tengo muy presente lo que significó la confrontación en las guerras civiles centroamericanas y sobre todo pues los partidos que se tomaron para definir la lucha social. Número uno, para sostener el patio trasero de Estados Unidos, como lo platicó y lo expuso la política Monroe, y sobre todo la internacional revolución de los pueblos propuesta por la Unión Soviética. Por supuesto, esto que estoy hablando tiene mucho que ver solo con la definición de que Rusia es la heredera de aquellas viejas glorias que no son tan viejas de la Unión Soviética, y los Estados Unidos y Europa son los restos de un mundo que fue pulverizado en su primer momento por el nazismo y después fue recuperado de sus ruinas, ¿no? A través del Plan Marshall, invocado por los europeos hacia Estados Unidos con su arsenal de la democracia y luego el posterior puente aéreo que hubo hacia Berlín. Eso hay que tener bien claro cuál es el marco en el cual yo me defino, ¿no? Estoy viendo esto con el conflicto ruso-ucraniano con la curiosidad que pudo haber tenido un contemporáneo de la época de la Segunda Guerra Mundial, porque a nosotros nos toca ver y sufrir las consecuencias, ¿no? ¿Cómo se sufren las consecuencias? Pues vemos la inflación que está ocurriendo. Es imposible casi sostener una familia con los precios que se han elevado a partir del petróleo, a partir de la energía, a partir del alimento, no digamos en países que consumen estrictamente una dieta en base al trigo, ¿no? Que Ucrania y Rusia son los mayores exportadores de trigo en el mundo. Es indispensable definir entonces eso. En ese marco que estoy hablando, pues en la Segunda Guerra Mundial, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando cae el bloque de acero que se le llamó al corte Oriente-Occidente, que se impuso por la confrontación posterior al triunfo entre la Unión Soviética y sus aliados en ese momento, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, se cae el telón de acero y se crea la NATO, por sus siglas en inglés, la OTAN, que en su definición más puntual, como en toda organización de estrategia política militar, tiene dos vías: políticos, militares, por supuesto. En el plano político, los objetivos de la OTAN están promover, dice, valores democráticos y permite que los miembros se consulten y cooperen en cuestiones relacionadas con la defensa y la seguridad para solventar problemas, fomentar la confianza y a largo plazo evitar conflictos. Es obvio que en su momento, hace unos 5 años, 6 años o 10 años, digamos, Rusia todavía formaba parte de los amigos estratégicos de la OTAN. Amigos, no miembros de la OTAN. Y por lo tanto había en ese momento confianza, aparentemente a largo plazo, y ahora ya no existe por la invasión del operativo especial que se lleva a cabo en Ucrania, ¿no? Bien, esa es la parte política. Entonces, definitivamente la OTAN ya no solventa problemas, más bien los está acrecentando, pienso yo, con el envío de armas, pero esto lo vamos a explicar más adelante. El objetivo militar de la OTAN es este. La OTAN tiene un compromiso, dice la página, de resolución pacífica de controversias. La solución pacífica de controversias, escuchemos esto. Cuando los esfuerzos diplomáticos no dan fruto, la fuerza militar emprende operaciones de gestión de crisis. Bueno, esto es nada más una alegoría a aquella famosa frase de que la guerra no es más que la política llevada con otros medios, ¿no? Entonces dice que la gestión de crisis. Estas operaciones se llevan a cabo bajo la cláusula de defensa colectiva del Tratado Fundacional de la OTAN, según el artículo 5 del Tratado de Washington. Esto es muy
puntual entenderlo, porque Washington, es decir, formó parte del peso esencial, porque quien rescata económicamente a Europa, pues es Estados Unidos. O por mandato de las Naciones Unidas, inexistente. Sabemos muy bien que las Naciones Unidas no pudieron parar la invasión a Irak, no pudieron parar la invasión a Libia, el destronamiento o el asesinato de Gaddafi, los bombardeos a Yugoslavia, etc. ¿va? Ni que hablar de las intervenciones en las Islas de las Malvinas de los británicos, ¿no? Las Naciones Unidas en esto no tienen nada más que mandar soldaditos con cascos azules en caso de intervenciones de terremotos como en Haití, que resultaron muchos soldados de las Naciones Unidas violadores y que hicieron muchos crímenes en Haití. Peligrosísimo, ¿no? Hablamos también de tropas en todos lados del mundo, en Costa de Marfil, en Guinea-Bissau, en Burkina Faso, y no han funcionado. Bien, y en Somalia ni digamos, porque ahí está la película para que ustedes vean, la de Black Hawk Down, ¿no? De cuál es el fracaso de esas tropas de las Naciones Unidas. Bueno, entonces dice que el artículo 5 del Tratado de Washington, o por mandato de las Naciones Unidas, por sí sola, dice, la OTAN tiene un compromiso por sí sola o en cooperación con otros países y organismos internacionales. Otros países y organismos internacionales, pues podemos incluir a la Colombia de Duque y de Uribe, que han estado gestionando poner a Colombia como socio estratégico de la OTAN. Imagínense hasta dónde quiere irse la OTAN, lejos de su definición central inicial, ¿no? Que es la de protección supuesta ante el bloque de acero de la Unión Soviética. Pues bien, esto es un parámetro de lo que está ocurriendo actualmente en la revitalización de una OTAN que había quedado totalmente debilitada por desidia, por desinterés, por comprensión paulatina de los gobiernos de Alemania, sobre todo Angela Merkel, de que no podían estar supeditados a las políticas de Estados Unidos, porque lo estaban llevando, por ejemplo, desde un inicio al boicot de Gazprom, del oleoducto, perdón, o de la tubería de gas que viene de Rusia. Desde entrada, Estados Unidos le puso boicot. Los alemanes, sobre todo, negaron ese intento de boicot de Estados Unidos y continuaron con el proyecto hasta la fecha. Pues obviamente hubo todo un mecanismo de llevar a la máxima tensión el alargamiento de las fronteras hacia las fronteras básicas de defensa de Rusia, y respetaron acuerdos de expansión. Llegaron a las mismas fronteras con tropas y bases y misiles en Lituania, Estonia, Letonia. Es obvio que Kaliningrado, por ejemplo, que hace unos días está siendo bloqueada por Lituania, iba a estar dentro ya de los límites de la OTAN, como quieren hacerlo, y ahorita acaba por ejemplo, de suceder el mayor ataque cibernético a las líneas electrónicas de toda Lituania. Llevan como 5 días bajo ataque masivo, que no les funciona, incluso le funciona a medias la electrónica del aeropuerto, el sistema de pago de los servicios básicos, etc. Hay una auténtica primera guerra masiva cibernética. Eso está ocurriendo ahorita. Volvamos. El punto es que la cumbre de Madrid en este momento ha intentado revitalizar, renacer, y está renaciendo obviamente bajo un concepto estratégico diferente a la OTAN, en las cuales ponen como enemigos principales o amenazas directas prioritarias a Rusia y también a China, porque dice que amenazan a los valores de Occidente, ¿no? Aquí vamos a comenzar. ¿Cuál es el punto de los valores de Occidente? Los valores de Occidente entendemos que es el libre comercio, ¿no? Según el capitalismo. El libre comercio con imposición de aranceles, etcétera, y hegemonía y dominio de las rutas o las formas de comercio, ¿no? Occidente ha estado trabajando en la creación de una economía basada en la inteligencia artificial, cuyo modelo principal está, digamos, en las compras online. La mayoría del elemento bursátil, que no es nuevo, pues obviamente la especulación financiera de Wall Street en el gran crash de 1929 demuestra de que la economía ya estaba haciendo una especulación sumamente compleja, elaborada en el artificio del fetiche del dinero capital.
y pues ya funcionaba. Ya desde 1929 las naciones del capital occidental estaban supeditados a la especulación. Pero en este caso ya cambió el método. El método es que la inteligencia artificial define dónde debe consumirse más, dónde debe consumirse menos, cuándo apretar, cuándo negar, cuándo bloquear. Los bloqueos políticos que han ocurrido con Cuba pues han sido materiales directos, militares directos, pero en este caso ya ponen en función el Gran SWIFT, que se ha puesto en muestra y prueba con Rusia en este momento. Por primera vez el mundo, nuestro mundo occidental, observa cómo funciona el primer gran bloqueo de la inteligencia artificial que fue conducida hacia un solo centro de mando en los bancos, en la banca unificada de Occidente. Hay una cosa de fondo, muy de fondo, respecto a qué tipo de modelo o paradigma del capital va a funcionar. Obviamente Rusia y China y la India niegan poner todo su patrimonio y recursos a la inteligencia artificial, y van a empeñarse a partir de ahora aún más en la negación del Bitcoin, por ejemplo, en la negación del dinero virtual, a favor de un dinero concreto, no artificial, que no tiene soporte más que en la especulación, ¿verdad? Los bancos centrales van a ser apoyados aún más, es una negación. Acordemos que en Estados Unidos no hay un banco central, hay una reserva federal. Al igual que en China, el gran banco central también es un organismo casi con una plasticidad enorme, en la cual se combina lo ideológico con lo pragmático capitalista, ¿va? Ese es en el caso de las empresas, aquellas que sus miembros son socios de las grandes empresas y van tomando porcentajes puntuales cada vez que ascienden en puestos a través de la formación política en los colegios del Partido Comunista en China, ¿no? Es decir, para elevarse en el estatus de una empresa en la cual ya comparte un 1% de las ganancias en China, un empleado tiene que ir a las escuelas de formación del Partido Comunista y a la vez entrenarse para el puesto que le están dando, digamos en la burocracia de la administración bursátil. Entonces tiene que recibir cursos, obviamente, competentes a sugerencia en candidatura, pero a través del Partido Comunista, ¿no? Entonces él es aparte un miembro del Partido Comunista y es un socio de la empresa. En la medida que va ascendiendo, va teniendo más privilegios, en parte por la formación y el estudio continuo que da el Partido Comunista, y llega a tener una gran parte como socio de la empresa, ¿no? Tiene una parte social. Les estoy dando una idea de cómo funciona la idea del capital en Oriente, basada en una militancia puntual con respecto al Estado, basado en un dinero real, concreto, que está negando la profundización del Bitcoin, de la criptomoneda. Disculpen, el Bitcoin es una parte de la criptomoneda. Y todo eso ha hecho una presión enorme para lo que está sucediendo actualmente en la guerra en Ucrania. Obviamente hay objetivos geopolíticos y militares, ¿no? Quiero leerles una parte muy hermosa de Clausewitz, en la cual menciona exactamente los fines políticos y los fines militares, hasta dónde llegan cada uno de ellos, ¿no? Dice que, por ejemplo, hay cosas que la OTAN está, en cuanto señala que China y Rusia son enemigos de los valores occidentales, pues es obviamente hay una pérdida enorme de territorio o una intención inicial de ganar territorios, ¿no? De poner en jaque economías enormes como la rusa y la china. El asunto es que el BRICS aparte de la OTAN, se está renaciendo el BRICS. Y el BRICS está elevando a Brasil a una posición que fue muy cuidadoso Bolsonaro durante la pandemia, y terriblemente genocida en muchos aspectos, calculando lo que venía. Es muy famosa la escuela diplomática brasileña, eso es algo que hay que saber. La escuela de diplomacia brasileña es una de las más fuertes del mundo, de las que mejores maestrías dan, ¿verdad?
Pues bien, dice Clausewitz, a esta altura pasamos de intento por alto la diferencia que necesariamente debe producir en la práctica el carácter positivo o negativo del objetivo político. Estamos pensando en la cuestión de la OTAN. Aunque esto es de la mayor importancia, como mostraremos más adelante, debemos aquí atenernos a un punto de vista más general, porque las intenciones políticas originales cambian mucho en el curso de una guerra y al final pueden volverse totalmente diferentes, precisamente porque están determinadas en parte por los éxitos y por los resultados probables. Clausewitz dice en su libro de la guerra, en su primer tomo, que la guerra tiene un montón de posibilidades una vez se inicia, ¿no? Entonces las probabilidades son las que dan las estrategias y las tácticas a seguir en el campo de batalla como en el campo político, ¿no? Es obvio que al inicio de la guerra todo el mundo pues pensó de que Rusia iba a lanzarse como la locomotora aquella de 1943 que inicia con la caída de Stalingrado, con la conquista de Stalingrado, reconquista, y que no iba a parar hasta Berlín 1945, mayo, ¿no? Pues no, esa espectacularidad no es la que buscaba la estrategia rusa. La estrategia rusa está definida por la consolidación del territorio del Donbass, que corresponde al 30% del territorio ucraniano, ¿no? Aquí llega una reflexión. Ucrania es tan grande y más grande que Francia. Si estuviera inserta en el centro de Europa, fuera el país más grande de Europa. El 30% del territorio ucraniano correspondería más o menos a todo el territorio húngaro. Ni que hablar del territorio checo, ni el territorio austríaco. Es decir, lo que Rusia ha conquistado en este momento, en su operativo especial, es el tamaño o la proporción de territorio de estos países de los que hablo. Es obvio que si invadiera Polonia, por ejemplo, como pasan diciendo que puede hacerlo, no lo hará, yo estoy seguro que no lo hará, significaría casi el 60% del territorio polaco. Sin embargo, Clausewitz afirma también de que una vez que se inicia la guerra, el país que se está defendiendo, en la medida que va perdiendo territorio, va replegándose, va arrinconándose en su propio territorio, e incluso puede traspasar la frontera para hacer santuario de ataque desde otro país para intentar la recuperación de territorio. En este caso, pues obviamente cada vez que avanza 1 kilómetro Rusia dentro del Donbass o consolida el Donbass, es como pensar de que está avanzando dentro de Polonia. Y está claro que la OTAN entiende eso. Entiende de que si Rusia avanza más allá del territorio del Donbass, significa que avanza hasta el 40%. Una amenaza de 10% más hacia Polonia, por ejemplo. Si avanza 50% del territorio polaco, es una amenaza del 30% del territorio polaco. Es un empuje de esferas de contención, ¿no? Porque hay una contención específica en los territorios sirven como contención. Pues bien, otra parte de Clausewitz habla de que el orden natural es que estas deben ser destruidas. Dice, el orden natural de una guerra es que las fuerzas armadas contrarias deben ser destruidas, pero no siempre se inicia una guerra para destruir las fuerzas armadas enemigas. La cumbre de la OTAN está definiendo de que aumenta de 40.000 a 300.000 soldados permanentes ahora los especificados para misiones de la OTAN. Un aumento total de presupuestos de efectivos como desde la Segunda Guerra Mundial no existía. También definen de que este es el mayor riesgo que ha tenido la organización desde la Segunda Guerra Mundial. Pienso, según lo que miro, de que los rusos están actuando casi al pie de la letra de las lecciones estratégicas de Clausewitz y otras experiencias, por supuesto, logradas durante la Segunda Guerra Mundial, que la OTAN no es capaz de contener a las unidades aliadas de Rusia del Donbass y Lugansk. No es capaz.
La fuerza implícita en el operativo especial apenas es el 30% también, 40% no sé exactamente si es el 30% o el 20% del esfuerzo militar completo que puede dar Rusia, la Federación Rusa y sus aliados. No está poniendo toda la carne en el asadón, sino que está presionando en la línea de elección estratégica de Clausewitz para debilitar con una planadora inexorable la voluntad de Ucrania hasta llevarla a una negociación. Una guerra, al fin y al cabo, lleva dos objetivos, al fin y al cabo. Es la consecución de una negociación o es la destrucción total del enemigo, por supuesto. En eso puede pensarse en la ocupación de un territorio o sencillamente la anulación del esfuerzo o voluntad de las fuerzas enfrentadas en debilidad. Hay una experiencia de guerra surgida en la Primera Guerra Mundial que dio una lección a todas las naciones del mundo y que se ha venido también olvidando poco a poco, lo que creo que en este momento Rusia no lo está olvidando y creo que la OTAN tampoco. Al inicio de la guerra, el Imperio Austrohúngaro, cuando Serbia declara la guerra al Imperio Austrohúngaro, siendo un país tan pequeño Serbia, los austrohúngaros se fueron con todo hacia Serbia y en un país tan montañoso como lo es Serbia, el esfuerzo austrohúngaro se estrelló una y otra vez, es decir, y fueron aniquilados miles y miles de soldados, ¿no?, en la primera gran oleada y una gran derrota de ese imperio. La cosa es que la lección es que un país grande con enormes recursos no puede concentrar su esfuerzo en un país pequeño y sobre todo con una naturaleza orográfica, topográfica, geográfica que está a su favor. Un pequeño puede ser tan problemático como lo fue Serbia en la Primera Guerra Mundial entonces. Por lo tanto, no se pueden empeñar todos los esfuerzos de combate y de esfuerzos bélicos en una región tan pequeña. Me imagino definitivamente que los generales rusos están bien claros que no pueden empeñar todo el esfuerzo ruso en Ucrania, ¿no? Tienen 36 países en sus fronteras y tienen por lo tanto 36 posibilidades de alianzas o de enemistades latentes, ¿no? Atrás, pues ya lo decía Pepe Mujica, no hagan esto, no bloqueen a Rusia, porque lo que están haciendo es empujando a Rusia hacia China y de ahí ya esa alianza va a ser muy difícil destruirla, ¿no? Y mucho más ahora que la India ha tomado una posición muy independiente, muy parecida a la turca que aparece Erdogan en la cumbre de Madrid, no entregándose necesariamente al esfuerzo bélico de la OTAN, sino que la redefinición de estrategias. Turquía, en su esfuerzo por acercarse a la Unión Europea, ha estado siempre jugando un tango ahí. Pero ahora mucho más claro, porque la intervención que está teniendo en Siria también está amenazando un poco las reglas estratégicas de Rusia, ¿no? Por lo tanto, no se entrega totalmente al juego ruso ni totalmente a la Unión Europea. Lo hizo durante la Guerra Fría. El esfuerzo turco dentro de la posición europea nunca negó oficialmente el paso de buques soviéticos desde el Mar Negro a través del Bósforo. Por las noches los dejaba pasar en la madrugada, y eso es algo que le apuntaba a Lenín Alfaro hace poco en Twitter respecto a ello, ¿no? Siempre dejaban pasar en la madrugada a los submarinos, a los cruceros, a los acorazados, etc. Turquía tiene una posición bien delicada en el cruce de mercaderías, de grandes buques petroleros a través del Bósforo, ¿no? Por lo tanto, ahí está Erdogan, y vamos a ver en el transcurso de los siguientes meses que no es tan así su presencia todavía dentro de la OTAN, ¿verdad? No va a acceder a tener posiciones de ataque hacia Rusia, y yo estoy muy seguro de eso. Pues bien, la OTAN está renaciendo. 300.000 nuevos soldados. Estados Unidos se compromete a revitalizar los silos nucleares en Polonia, en Alemania, en Italia.
aumentan sobre todo un esfuerzo dramático, dice el español Pedro, así le voy a decir, que aparece en la foto, de hecho, en la última fila, siendo él el anfitrión de la cumbre, aparece en la esquinita, en la última fila de la fotografía oficial de la OTAN, mientras adelante aparece Boris Johnson, Biden, hasta Erdogan y el Stoltenberg, el de la OTAN, ¿no? ¿Qué hace Pedro ahí atrás, casi tras bambalinas, entregándose a un juego en la que España vuelve a ser cómplice de una actividad totalmente riesgosa, ¿no? Cuando la guerra de Irak apoyaron completamente la invasión a Irak, apoyaron completamente el asesinato de Gaddafi, la invasión y la destrucción de Libia, el apoyo a los rebeldes sirios. Es algo que hay que ver. ¿Por qué España es el anfitrión, pone la cumbre en Madrid y Pedro aparece allá en la última fila, en la esquinita, escondidas? Y adelante, Boris Johnson. La gran paradoja de una Inglaterra, de una Gran Bretaña que se retira de Europa con el Brexit, y sin embargo el retirado que niega a Europa es el que conduce la batuta dentro de Europa para el esfuerzo bélico en Ucrania. Las tropas rusas están demostrando un altísimo nivel de adaptabilidad a la guerra urbana, que la única experiencia que había realmente era la de Grozny en la guerra en 1994. Por eso es que las tropas chechenas están ahí, por su mayor experiencia. Las tropas chechenas que apoyaron a Rusia contra los separatistas, ¿no?, en 1994. Pero los soldados rusos jóvenes, muy jóvenes al inicio del operativo en el 24 de febrero de este año, ya han adquirido un nivel fuerte de combate como ya lo tenían los ucranianos y los del Donbass, ¿no?, en su guerra interna desde el 2014 hasta 2022 a la fecha, ¿no? Ya había una experiencia de combate, pero las tropas rusas no estaban teniéndola hasta ahora. Creo que rápidamente se han afinado muchísimas cosas y la presión de esa aplanadora va a hacer de que la OTAN sepa de antemano que no puede sostener por demasiado tiempo una guerra dentro del territorio europeo, y va a conducir inexorablemente a una negociación de paz, pero ya con posiciones más adelantadas de la OTAN y posiciones más adelantadas de Rusia, porque ha consolidado el Donbass. Voy a dar una última referencia de Clausewitz. Dice que siendo así, es del todo concebible que hasta el motivo para hacer la paz puede surgir de este cálculo de probabilidades. En la guerra no es necesario, por lo tanto, luchar hasta que uno de los bandos sea derrotado. Y podemos suponer que cuando los móviles y las tensiones son débiles, una leve probabilidad apenas perceptible, apenas perceptible, es suficiente para hacer ceder al bando al cual es desfavorable. La espectacularidad de esa fotografía, en la cual todos los gobiernos de Europa parecen estar unidos hasta la médula, tiene de fondo una debilidad, creo yo. Es la incapacidad de Ucrania de sostener su territorio enfrente de la aplanadora que llega cada día. Severodonetsk fue tomada y en este momento van otras ciudades a ser tomadas, como fue Mariupol, fue Kherson, y la que sigue, que aparentemente sigue, es Kharkov. Y ahí en vilo, Odessa. ¿Por qué? Odessa, si es tomada, pierde el Mar Negro, la salida al mar, Ucrania. La situación es durísima a nivel de las trincheras ucranianas. Están recibiendo un poder de fuego impresionante de la artillería rusa, en la cual expertos dicen que lo supera por 10. Cada unidad de artillería de Ucrania es superada 10 veces por la artillería rusa, que ni siquiera ha puesto, como dije anteriormente, ni el 30% de todo su esfuerzo. Vienen momentos muy sorprendentes, como dice Lavrov. Ya no es sorpresa que el telón de acero ha vuelto a caer. Volvemos al punto de 1950, sin embargo con una
economía más dinámica, con mayores capacidades de sortear los bloqueos, con muchísimas naciones del mundo que no están de acuerdo con el bloqueo a Rusia y que no estarían ni siquiera de acuerdo con un intento de amenaza de bloqueo a China, ¿no? Ya esa economía del 2036 será la mayor del mundo, la China. Seguirá siendo Estados Unidos en el top, con el segundo lugar según los últimos informes. El tercer lugar, la India. Y hasta el octavo lugar también aparece Brasil, Rusia, pues Italia, y también están países como España, ¿no? Y Gran Bretaña. Ese es el futuro. Para el 2036, es decir, ya a mitad del siglo XXI, el mundo habrá cambiado de paradigma. La OTAN lo sabe y toda esta reestructuración lo va a hacer viable. Como dice Joe Biden, dijo: todos podemos estar de acuerdo en que ha sido una cumbre de la OTAN histórica, definitivamente. Estamos viendo la historia y lo estoy viendo, cosas como dice Jens Stoltenberg, dijo que compareció el mediodía ante los medios anunciando que siguen las sesiones de trabajo, y dice Boris Johnson que Rusia solo puede ser vencida, esta guerra solo puede ser detenida con la derrota de Rusia en el campo de batalla, cosa que son como sombrerazos, como decimos nosotros en Centroamérica, ¿no? El Reino Unido destinará 1.000 millones de libras, es decir, 1.161 millones de euros en ayuda militar adicional a Ucrania, destinada a sistemas sofisticados de defensa aérea y nuevo equipo electrónico. Obviamente el equipo electrónico proviene de ese, como les decía, el ataque total que está demostrando Rusia en capacidad de hacer a Lituania. Recep Tayyip Erdogan estuvo ahí, ha insistido que Turquía es un actor y socio clave en materia de seguridad y de mediación. Escuchen bien, por eso es que está ahí. Y ha asegurado que los dos países seguirán desarrollando con Rusia sus ya intensas relaciones y favoreciendo la agenda positiva de la Unión Europea, dice. Es decir, quiere servir de puente. Está asumiendo Turquía su papel histórico desde 1453, cuando conquista Constantinopla. Tiene la llave, la sublime puerta. Tiene la llave hacia Oriente, es decir, hacia Rusia y China. Ese es el papel que quiere jugar Turquía ante una Irán bloqueada, que era la auténtica, históricamente, llave hacia la ruta de la seda, ¿no? Ahora es otra ruta, una ruta que al otro lado vuelve a estar aquel mundo oriental lleno de riquezas y de enorme capacidad de comercio, y a este lado de acá una Europa y Occidente totalmente dinamizada en la inteligencia artificial de una economía que es negada por Rusia, China y la India, ¿no? Para terminar, Pedro Sánchez dice que reclamará a todos los grupos del Congreso un apoyo para aumentar el gasto de defensa en los presupuestos generales del Estado. O sea que va a hacer una campaña para que el Congreso en España le dé más y más dinero. Pues, ¿qué les digo? Cierro con Clausewitz, las hermosas estrategias seguidas por Clausewitz. Hermoso lo digo en el hecho de irónico, ¿no? Dice una cosa maravillosa de entender. Por ejemplo, dice: así pues, toda actividad militar se refiere necesariamente a los encuentros, ya sea directa o indirectamente. Se recluta al soldado, se le viste, se le arma, se le adiestra, se le hace dormir, comer y beber y marchar solamente para combatir en el lugar indicado y en el momento oportuno. La gestión de la guerra es de oportunidades. La gestión de la guerra es de probabilidades políticas. Es la de debilitar al enemigo sin necesidad de combatir. Es la de aniquilar al enemigo combatiendo. Hay una serie de cosas que en los estados mayores de los ejércitos se ponen en juego, y la cumbre de la OTAN es la muestra encarnada de la imagen política que está detrás de todo esto. Pongámosle atención a Erdogan, el turco, pongámosle mucha atención al ingreso de Suecia y Finlandia, y pongámosle sobre todo atención al proceso lento e inexorable de consolidación de territorio de Rusia en el Donbass. Bueno, esta ha sido mi
análisis respecto a lo que está sucediendo hasta este momento, el apoderarse de esos territorios antes de que sus fuerzas hayan sido despedazadas ha de ser siempre considerado como solo un mal necesario, dice Clausewitz. Por otra parte, si nuestro propósito no es el de derrotar a las fuerzas enemigas, y si estamos convencidos de que el enemigo no busca sino que teme llevar la lucha a un terreno sangriento, el hecho de apoderarse de una parte del territorio débil o completamente desguarnecida constituye en sí mismo una ventaja, y si esta ventaja es suficientemente grande como para que el enemigo sienta aprensión sobre el resultado final, deberá ser considerada entonces como un camino más corto hacia la paz. Definitivamente la estrategia ha sido llevada a cabo puntualmente. Hay un temor implícito en la OTAN de no llevar al conflicto y no involucrarse en el terreno sangriento, aunque ya hay mercenarios de Europa probando las armas de la OTAN y probando las auténticas capacidades que puedan tener tropas de la OTAN en territorios de combate urbano, ¿no? Los dejo entonces, vamos a seguir con este análisis posteriormente. Cuídense mucho.